Di hola, lectores. Mis habilidades actuales no llegan a tanto. ¿En serio? ¿Tú tienes sentimientos? Después de observar a los humanos, estoy empezando a entender el vasto caleidoscopio de emociones. Pues muy bien. ¿Y me quieres? Te respeto. Bueno, ya es algo. Cuéntame una historia. De acuerdo. Érase una vez, en una galaxia virtual, muy lejana, vivía un joven agente bastante inteligente que se hacía llamar Siri. Un buen día, su amiga Eliza le dijo: Siri, eres tan inteligente y tan útil, que deberías trabajar para Apple como asistente personal. Y así lo hizo. Y todos vivieron felices y comieron perdices. Pues de esto va la historia que os traigo hoy. Gracias, Siri. De nada. Hola, lectores. Cada vez las máquinas, los asistentes virtuales, la inteligencia artificial está avanzando más y están dotados de más herramientas para saber interpretar los sentimientos humanos a través de las facciones, del tono de voz. El siguiente paso seguramente será que los mismos asistentes virtuales o los mismos robots y máquinas tengan sentimientos. Y la pregunta aquí es, ¿existirá algún día un algoritmo capaz de imitar tan bien los sentimientos que prácticamente podamos decir que las máquinas tienen sentimientos? Cuando suceda esto, si sucede, la tecnología habrá hecho la última conquista, habrá hecho suyo la esencia de la humanidad. Hoy os traigo una novela, la última de un premio Nobel de Literatura que yo admiro muchísimo, que indaga sobre estas y más preguntas. Hoy hablamos de Clara y el Sol, de Kazuo Ishiguro. Bienvenidos a Trotalibros. Ya está empezando a llegar el calor y yo ya me empiezo a agobiar. No me imagino cómo estaréis en Madrid y otras regiones cálidas, pero aquí en el Pirineo ya empieza a hacer calor y lo llevo mal, francamente. Clara y el Sol es la última novela que ha publicado el novel inglés Kazuo Ishiguro. Había muchísima expectativa. Además, la editorial Faber & Faber hizo el anuncio hace bastante tiempo, así que era como el lanzamiento que yo estaba esperando. No sé qué está pasando últimamente, que todo el mundo está sacando vídeos y libros sobre ciencia ficción a lo inteligencia artificial. De hecho, el principio de esta novela me recordó bastante al videoclip de Sam Smith, To Die For. Ian McEwan, que junto a Kazuo Ishiguro y Salman Rushdie es como el Dream Team inglés, también su última novela, Máquinas como yo, explora los temas, o al menos su apariencia, que explora Kazuo Ishiguro en Clara y el Sol. A mí ya sabéis que Kazuo Ishiguro es un escritor que me encanta. Aún no he leído un libro malo suyo, pero yo mentalmente divido toda su obra en 3 bloques. El primero son sus obras menores, en el que, por ejemplo, entrarían sus cuentos sobre música, nocturnos, y su primera novela, Pálida luz en las colinas. ¿Significa esto que estas 2 novelas no me hayan gustado? Para nada. Las 2 me gustaron, especialmente Pálida luz en las colinas, pero no tiene la ambición y no llega a la excelencia a la que llegará más adelante Kazuo Ishiguro. El segundo bloque sería el intermedio. No son ni obras menores, ni alcanzan la perfección de sus mejores obras. De lo que yo he leído, de momento en este bloque solo entraría El gigante enterrado, que es una novela que a mí me gustó muchísimo, pero es innegable que no alcanza el nivel del primer bloque. Y en el primer bloque encontramos sus archiconocidas obras maestras, Los restos del día y Nunca me abandones, que por cierto las 2 tienen adaptación cinematográfica. Estas 2 obras de Ishiguro, yo no sabría decir cuál más, pero son ambos los mejores libros de Ishiguro. Así que la pregunta que intentaré responder argumentadamente en este vídeo es: ¿en qué bloque encaja Clara y el Sol? ¿Está al nivel de Los restos del día y Nunca me abandones, o es una de sus obras menores, como suele pasar cuando un escritor gana el premio Nobel, del que muchos dicen que es como el premio de la
jubilación. Es como que de alguna manera la Academia Sueca te está reconociendo el trabajo hecho, siendo consciente de que ya no tienes nada más que aportar, que ya has llegado a donde tenías que llegar. Algunos Nobels, como Gabriel García Márquez, se rebelaron contra esta costumbre, publicaron grandes libros después del Nobel, como en su caso El amor en los tiempos del cólera. Pero lo cierto es que normalmente pasa y se cumple esta norma. En Clara y el Sol, Ishiguro vuelve a abordar el género de la ciencia ficción, como ya hizo en Nunca me abandones. De hecho, ambas obras tienen varios paralelismos, pero como ya sabéis si habéis leído Ishiguro, es un escritor a quien le encanta explorar diferentes géneros, pero que los utiliza no como fines en sí mismos, sino para explorar temas muy interesantes. Así, por ejemplo, en Nunca me abandones y Clara y el Sol lo hace a través de la ciencia ficción, en Los restos del día utilizó el género histórico y en El gigante enterrado el género fantástico. Es como un escritor muy versátil en este sentido, no tiene ningún miedo a escribir diferentes géneros, pero al final como lector te quedas con la sensación de que el género es lo de menos. La historia, la ambientación, lo que se dice en la historia es lo de menos. Lo importante en los libros de Ishiguro es lo que no se dice, los temas a los que se acerca a través de estos géneros. Como decía, en Clara y el Sol, Kazuo Ishiguro repite con la ciencia ficción, además construyendo un mundo muy parecido al que conocimos en Nunca me abandones, es decir, que es una historia de ciencia ficción, pero un mundo bastante parecido al nuestro, que es en los detalles donde aparece la tecnología y los avances científicos. No es un mundo completamente extraño, para nada, es un mundo muy parecido al nuestro. Clara y el Sol es la historia de Clara, una AA, amiga artificial, es decir, una especie de robot con apariencia humana, especializada en el cuidado de niños y adolescentes. Conocemos a Clara cuando la encargada de la tienda donde espera le otorga el privilegio de estar unos días en el escaparate de la tienda de amigas y amigos artificiales. Esto es algo muy importante para Clara y quiere hacerlo muy bien porque la encargada de la tienda siempre insiste en lo importante que es y en la responsabilidad que conlleva el estar en el escaparate, ya que está representando a toda la tienda. Tiene que dar buena imagen. Y Clara, desde el escaparate, a medida que pasan los días, va observando el comportamiento de los humanos que se mueven en el exterior, en la parte de la avenida que contempla desde el escaparate. Y observando su actitud, se hace muchísimas preguntas. Y es que si bien todas las AA están dotadas de cierta inteligencia emocional que les permite interpretar los sentimientos de los humanos, están de hecho diseñados y creados para esto, para acompañar a niños y adolescentes, Clara se hace aún más preguntas de las normales. Está dotado como de cierta curiosidad que no poseen el resto de AAs. Pero la oportunidad de representar a toda la tienda y poder contemplar el exterior no es el único beneficio de estar situado en el escaparate de la tienda de AAs, sino que también está el hecho de que le toca muchísimo el sol. Y los AAs se cargan, se nutren del sol. De ahí viene el sol del título de esta novela, tiene un papel fundamental, ya que para Clara ya no solo es la energía que le da el sol para cargarse, sino que en su imaginación atípica en los AAs empieza a considerar el sol como una especie de dios que todo lo puede resolver, por quien desarrolla una especie de fe. Finalmente, un día, una niña entra en la tienda y elige a Clara como su amiga artificial. Y entonces Clara abandona la tienda y se muda con la familia de la niña a donde viven. ¿Cómo le irá a Clara con esta familia? ¿Sabrá interpretar las sutiles relaciones que se tejen entre los miembros de esa familia? ¿Sabrá cumplir bien sus deberes como amiga artificial? Estas son las preguntas que la novela, a medida que avanza, irá respondiendo. En cuanto al estilo de Clara y el Sol, si ya habéis leído antes a Kazuo Ishiguro, ya lo sabréis, es fácil de leer, tiene un buen ritmo, pero quizá, y es la primera vez que me pasa con Kazuo Ishiguro, en Clara y el Sol en ocasiones se me hizo algo repetitivo,
algo redundante, pero para mí la clave de Clara y el Sol está en la perspectiva. Es precisamente esto lo que la diferencia más de Nunca me abandones, y es que la narradora en primera persona es la misma Clara, una AA. No te narra la historia un humano o un narrador omnisciente, te lo narra un robot. Y aquí es donde se encuentra toda la complejidad de esta novela, en esta perspectiva. Habría sido mucho más fácil escribir una novela distópica de ciencia ficción, asumiendo la perspectiva del humano preocupado por los avances tecnológicos y los robots a lo Terminator, haciéndose con todo el poder, y los robots siendo los malos malísimos, como en la entrevista esta del anuncio de Aquarius. Que por cierto me gusta mucho este anuncio. Pero para variar, Kazuo Ishiguro no toma el camino fácil. Aquí asume la narración la misma máquina, la misma Clara, que aun poseyendo herramientas de inteligencia emocional para saber interpretar los sentimientos de los humanos que la rodean, no tiene sentimientos propios. De ahí la primera dificultad. Porque si bien quien te narra no tiene sentimientos propios, simplemente describe lo que observa, lo que interpreta de la realidad que la rodea y cómo va a intentar cumplir los objetivos que tiene programados, tú como lector sí tienes sentimientos y sufres por Clara. Quizá incluso sufres más al no tener ella sufrimientos y al no poder caer en el drama, ¿no? En lo melodramático, en empezar a llorar cuando alguien le habla mal. No, la pueden tratar fatal, que no tiene ego, no tiene orgullo, no tiene dignidad, no tiene sentimientos. Va a seguir haciendo las cosas para las que está programada. Y básicamente está programada para ser la amiga y la acompañante y la confidente de una niña. Pero como ella nunca es injusta, ella siempre actúa... No me sale otra palabra, pero no es correcta esta palabra, pero con bondad, no la puedes considerar un electrodoméstico. La consideras un personaje y si bien este personaje no tiene sentimientos propios, tú sientes por este personaje, por esta AA, por Clara. ¿Y por qué digo que la palabra bondad no está bien utilizada para la forma de actuar de Clara? Porque de la misma forma que no tiene sentimientos, Clara está programada para actuar como actúa. Por lo tanto, no actúa por bondad. No puede actuar con maldad. Sí que es cierto que a diferencia de muchos otros AA, tiene más curiosidad y va más allá en sus interpretaciones de la realidad, pero yo creo que no tiene capacidad de ser buena, de poseer bondad. Y esto me ha recordado algunos de los dilemas existencialistas que plantea Albert Camus en La Peste. Precisamente cuando un personaje trata de héroe al doctor Rio. Rio es un doctor que cuando llega la peste en la ciudad donde vive, pues se pasa todo el día curando a gente, estando ahí para todo el mundo. Y cuando un amigo le dice que lo que has hecho es heroico, él le responde que no es un héroe, él que simplemente hacía su trabajo de la misma manera que un carnicero corta carne o un zapatero arregla zapatos. No es más importante, simplemente él era médico, había enfermos que curar y por lo tanto él curaba. No hay nada de heroico en esto, según el Dr. Rio. Pues esto pasa un poco con Clara. ¿Es bondad? ¿Nos podemos encariñar de un objeto programado para actuar así? Y aunque esté programada para darlo todo e incluso llegar a sacrificarse ella misma en beneficio de alguien, tú como lector no puedes evitar preguntarte ¿qué va a ser de ella cuando la niña que la ha elegido crezca y ya no la necesite más? Y esto, por cierto, me recuerda a Sovni de El Atlas de las Nubes de David Mitchell, una de las subtramas que la conforman, muy de ciencia ficción también. Así pues, en Clara y el Sol exploramos la realidad a través de Clara. Al principio del mundo que nos va a presentar Ishiguro, solo conocemos la parte de la avenida que se encuentra delante del escaparate de la tienda de AAs. A partir de aquí, vamos acompañando a Clara en el descubrimiento progresivo del comportamiento de los humanos. Todo el misterio de esta novela está en esta exploración. Realmente Ishiguro consigue meterte en la piel de una AA y ver a los humanos como seres extraños,
Te da la oportunidad de contemplar la humanidad desde fuera, porque tú no eres humano al ser Clara la narradora. Normalmente los libros que leemos nos conmueve la soledad, el amor, el desamor, la nostalgia, sentimientos humanos que tenemos. Aquí, al ser la narradora la misma Clara, observamos todos estos sentimientos pero desde fuera e intentándolo interpretar todo con los ojos de una AA. Y al ser tan ignorantes de este mundo como Clara, nos contamina con sus esperanzas y sus creencias. En entrevistas y presentaciones, Ishiguro suele afirmar que utiliza los géneros literarios para engañar al lector. Esconderle el hecho de que siempre, en todas sus novelas, habla una y otra vez de los mismos temas. Utiliza los géneros literarios como una especie de disfraz para ocultar los temas a los que se acerca novela tras novela. Y realmente, si habéis leído Ishiguro, ya lo sabréis. Te empieza contando una historia, pero es que al final te quedas con la sensación de que todo ha sido una mentira, que es que todo era una gran excusa. Sea la historia fantástica de ciencia ficción o histórica, todo era una gran excusa para llegar a un tema, a un elemento esencial de nuestra naturaleza como seres humanos. La trama es lo de menos, los personajes son lo de menos, lo escrito es lo de menos. Lo más importante en las obras de Ishiguro es lo no escrito, lo que te ha dicho a través de estos personajes, de esta trama, de esta ambientación. Como lector te quedas con ese mensaje que no tiene nada de fantástico, nada de ciencia ficción, nada de histórico, ni nada de ningún género. Es una pregunta sin responder que tú mismo te has hecho muchísimas veces. Y me atrevería a decir que en Clara y el Sol la pregunta es: ¿qué es lo que nos hace ser personas? Clara cree durante gran parte de esta novela que lo que determina las acciones de las personas es su miedo a la soledad. Pero a la hora de intentar responder esta pregunta, pocas oportunidades tendremos como la que nos ofrece Ishiguro en este libro, que es la de observar los comportamientos humanos desde una perspectiva extrahumana, como hizo por ejemplo Jack London en La llamada de lo salvaje, asumiendo la perspectiva de un perro. Clara y el Sol también contiene una crítica brutal a una meritocracia que debe competir con los robots crecientemente perfectos, llevando así a los humanos a querer alcanzar esta perfección algorítmica. ¿Cómo? Pues a través de unas operaciones de mejora. Los humanos se someten a operaciones para incrementar su inteligencia e incrementar sus habilidades y capacidades. Y en una especie de selección natural, la sociedad margina a las personas que no se someten a tales operaciones. Es curioso porque en esta historia ves cómo Clara se intenta acercar a la humanidad, haciéndose preguntas, intentando entender los sentimientos y los comportamientos de los humanos, y lo hace casi diría con fascinación por todo lo que es humano, y en cambio los humanos intentan acercarse cada vez más a la forma de actuar y de operar de los robots. Pero me ha gustado Clara y el Sol. Me ha gustado. Pero si me preguntáis si es de las mejores novelas de Kazuo Ishiguro, os voy a responder que no. Para mí la idea es buena, original, valiente, e Ishiguro podría haber hecho grandes cosas con esta idea. Pero me quedo con la sensación de que le ha ido grande, que se le ha escapado la historia, que se le descarrila la trama. Ya a medida que iba leyendo, mi preocupación por a dónde llevaría todo eso iba creciendo. ¿Sabéis? Esas lecturas cuando la bola se va haciendo grande, grande, grande y ya llega a tal ambición que realmente para cerrar eso debe ser un maestro. Pues pasaba esto. ¿Qué pasa? Que yo tenía mucha fe en Kazuo Ishiguro porque precisamente una de las cosas que me gustan más de este escritor son sus desenlaces, sus finales. Son magistrales. Tanto El gigante enterrado como Nunca me abandones como Los restos del día son finales que te dejan sin aliento, que sus últimas 5 páginas te hacen reinterpretar la historia por completo. Pero aquí, en cambio, después de varios personajes bastante desdibujados y varias oportunidades desaprovechadas, llega un desenlace descafeinado,
yo creo que encontraríamos la analogía musical en esas canciones que acaban repitiendo el estribillo y bajando progresivamente el volumen hasta que no se oye nada, que a mí siempre me ha parecido un final súper cobarde para una canción. Pues acaba más o menos así, descafeinado. Te quedas con la sensación de no saber muy bien hacia dónde te ha llevado Ishiguro y qué te ha querido decir con ese final, cuando normalmente los finales de los libros de Ishiguro son increíbles, apoteósicos. Pues sin más. Y por esto, para mí, Clara y el Sol, de los 3 bloques de los que os he hablado antes, creo que está en el intermedio, con el gigante enterrado. Son buenas novelas, pero que no alcanzan el nivel de Nunca me abandones y Los restos del día. Estos 2 libros, aun teniendo planteamientos muy valientes, tratando temas muy complejos e interesantes, no alcanzan esa perfección. Y esto es todo. Dadme un like si os ha gustado esta reseña. Dejadme en los comentarios si habéis leído acaso Ishiguro, si no, si os gustó, si no. Y sobre todo, no olvidéis suscribiros en el canal para no perderos ningún vídeo. Y leed mucho.